Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. En este momento vamos a iniciar el culto de oración. Padre de la gloria, en sus manos ponemos este culto para que sea de bendición para todos. Señor, le pedimos que le dé sabiduría al que nos va a dirigir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En este lugar, cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces, el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí.
Espíritu Santo. Colosenses 3, versículos del 5 al 7. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nos preparamos para escuchar la palabra. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo como siempre lo ha hecho. Damos la gloria al Señor por tener la oportunidad de llegar hasta su hogar y a su corazón, su mente en esta hora. Toda nuestra intención es que usted sea edificado, edificada, como también nosotros como equipo de trabajo, llevando hasta usted esta palabra de bendición. Como es un conocido por todos, durante ya varios meses hemos estado estudiando la carta a los Colosenses, en donde el Señor, a través de la inspiración al apóstol Pablo, nos ha dado enseñanzas muy pertinentes. Quisiera rápidamente hacer una breve reseña de lo que hemos venido analizando en días atrás, reflexiones atrás o anteriores. Estamos claros de que el apóstol Pablo rescata el hecho de haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro genuino con el Señor, y esto nos depara no solamente características de vida diferentes, sino un estilo de vida diferente. Somos llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y bajo esta sombrilla vamos a reflexionar un poco en esta noche con respecto al tema que hoy nos ocupa, del capítulo 3, versos 5 al 7, y tal vez algunos más que podamos ahondar o abordar. Cuando estudiamos una carta es como difícil saltar algunos de los versículos que, aunque parezcan temas poco difíciles de manejar o procesar, toca seguir el orden. Y la semana anterior estuvimos hablando sobre la importancia de vivir la vida del resucitado. Jesús murió y también resucitó, y con él nosotros hemos experimentado una vida resucitada. Y hay una lista de características importantes que valoramos la semana pasada, y hoy vamos a pensar en dos cosas básicas, que es lo que nos trata de introducir el apóstol Pablo en este pasaje. Lo leo y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí, en esta expresión, el apóstol está dando un veredicto o dictando una sentencia de muerte. ¿Para quién? No para nosotros como individuos, porque si hemos sido transformados y cambiados, lo que sí debemos hacer morir son una serie de situaciones o pecados que tal vez antes practicábamos, que en nuestra vida anterior eran una constante, pero a partir de ahora, en Cristo Jesús y como ciudadanos del reino, estamos llamados a vivir en calidad de ciudadanos obedientes y no desobedientes. Y Pablo los califica en los dos bandos: uno, el que es obediente, y uno, el que es desobediente. El creyente que es desobediente y que le da un poquito de lugar a los miembros del cuerpo para que no glorifiquen a Dios, antes bien lo corrompen, se conoce como el creyente desobediente. Nótese, ha sido salvo, ha sido redimido, ha sido transformado, y tiene por delante la oportunidad de hacer dos cosas. Una, vivir una vida de santidad o vivir una vida imperfecta, una vida de desobediencia, una vida que no agrada a Dios. Sigo leyendo. Pablo da la lista después de esa sentencia de muerte, porque es a usted quien le toca decidir acabar con estas prácticas no deseables. Dice fornicación primero, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Añade Pablo, por estas cosas la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Nótese que estoy haciendo la aclaración, hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Bueno, en toda la escritura encontramos mucho material para decir que todos los que desobedecieron tuvieron en alguna medida tuvieron que vivir consecuencias nefastas por esa actitud de ser desobedientes. Caso concreto, el pueblo de Israel. Él vio la mano de Dios, vio el poder de Dios, lo sintió, lo palpó, pero siempre eran desobedientes, hijos rebeldes. No creo que esta vez la iglesia del Señor no haya aprendido la lección. Nosotros somos llamados a vivir en obediencia y no desobediencia. Pero pensemos un poquito en los pecados que enumera Pablo. Primero habla de la fornicación. Para algunos piensan que fornicación es solamente serle infiel a su cónyuge. Y bien, es cierto, lo es. Pero la fornicación tiene que ver con todo tipo de relación sexual ilícita que atenta contra toda relación normal. En este caso, con una relación de pareja, la relación con Dios, la relación de amistad. Hay un montón de aspectos que tienen que tomarse en cuenta. No necesariamente tiene que estar unido en matrimonio y vivir una vida de concupiscencia, una vida depravada. Sin embargo, el apóstol Pablo nos ayuda a entender la fornicación es una de los pecados que constantemente está asediando al ser humano, porque entra en juego los pensamientos, las ideas, entra por la vista, la atracción. Es muy difícil para un ser humano que diga que no se sienta atraído por X o Y cosa, en el caso del sexo opuesto. Sin embargo, el sentirse atraído no significa que ha pecado. El sentirse atraído lo que tiene que hacer es tratar de controlar esta situación y decirle: Señor, mi mente, mis pensamientos, mi mirada, todo debe centrarse, como ya antes Pablo nos dijo en el capítulo 3, los primeros versículos: buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo escondido en Dios y donde ahí está la promesa de que Él viene por nosotros. Y Pablo hace la aclaración: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Usted dirá: bueno, pero si no se convierte el Señor, ¿qué cosas terrenales quedan? Claro, nos queda una naturaleza pecaminosa que ha sido redimida. Sin embargo, acuérdese que si usted y yo le abrimos la puerta al enemigo, ¿qué dice 2 Pedro 5:8? Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted se pone en el camino y yo me pongo en el camino y el enemigo nos va a rodar. El trabajo de él y la especialidad del enemigo es usar estrategias de este carácter para dominar y vencer a la persona. Cualquiera que diga: no, mire, no me di cuenta a qué horas caí en esto. No, todo eso es premeditado. La fornicación, estos deseos sexuales son premeditados, se piensan. Usemos el ejemplo bíblico más conocido de Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema de Adán? ¿Cómo tentó el enemigo a Eva? La serpiente sabía que podía llegar a Adán, y no porque el hombre fuera más fuerte ni nada, pero resulta que comienza a hacer uso de la perspicacia, de la capacidad que tiene la mujer, de esa inteligencia importante, y comienza a apelar a detalles que son dignos de valorarlos. Usó los pensamientos, usó la manera de filosofar, y dice: claro, el enemigo tiene razón, Dios lo que no quiere es que nos demos cuenta de este tipo de situaciones y ser como Él. Que la intención del enemigo siempre es desvirtuar lo de Dios y exaltar lo negativo. En la situación de los pecados, como fornicación y otros, es donde debemos manejarlo con mucho, pero con mucho cuidado, porque Pablo dice: hay que hacer eso que es terrenal en mi vida, esa naturaleza tengo que sacrificarla. Añado que el apóstol Pablo en Romanos dice que el problema de él no era otra cosa sino su naturaleza de pecado. Él constantemente dice: yo quiero hacer esto, pero lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que deseo hacer no lo puedo hacer. Y concluye: a causa del pecado que mora en mí. También el apóstol Pablo en Romanos dice que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Sin embargo, en el capítulo 8 dice que no reine pues el pecado en nosotros. O sea, ¿de qué nos libró Jesús? Del poder del pecado, de la autoridad que ejerce el pecado en el hombre. En este contexto, Pablo les dice a los de Colosenses, y nos habla a nosotros hoy,
debemos sacrificar, debemos hacer morir, debemos erradicar ese tipo de comportamiento en nuestra vida y ser leales con Él, fieles con nosotros mismos. Hay una cosa que es importante y la quiero rescatar esta noche. Si yo hablo de ser puro, si hablo de ser leal, si hablo de ser fiel, ¿a quién debo ser fiel primeramente? ¿Con quién tengo que ser íntegro primeramente? ¿A quién tengo que decirle efectivamente la vida que vi es una vida de pureza? Pues a mí mismo. En primera instancia a mí mismo, a Dios y a los demás. Si no puedo ser honesto conmigo mismo, Juan dice, somos mentirosos. Si yo digo que amo a mi hermano, a Dios, perdón, y odio a mi hermano, ¿qué pasa? Me constituyo un mentiroso. En Romanos capítulo 1, nótese que hemos hablado nada más de un solo pecado. Romanos capítulo 1, del verso 26 en adelante, tal vez viene de todo el capítulo 1, si tiene tiempo en su casa léalo. Pero leo el versículo 26 como consecuencia de una vida no agradable ante Dios. Por eso Dios los entregó, escuche esto, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, que esto es muy importante, Dios los entregó a una vida depravada para hacer cosas que no deben. Y podíamos leer todo el capítulo, porque Pablo describe un comportamiento totalmente anormal de una persona que dice ser cristiano, pero que se mueve en un mundo de depravación. Siguiendo con la lista de pecados aparece también la impureza. No es nada difícil entender, porque lo contrario de la impureza es la pureza. Ser puros, ser íntegros, ser correctos, actuar con rectitud, debería ser nuestra consigna todo el tiempo, porque Dios es un Dios santo. Dice el apóstol Pedro en 1:16, sed santos porque Él es santo. Y también la Biblia nos enseña que la santidad es lo que viene a generar en mi vida un cada vez mejor, un accionar del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y por eso esta noche es importante entender, la impureza no debe tener lugar en tu vida. Cualquier perversión sexual, moral, corporal, cualquier desorden o corrupción en asuntos depravados, eso se considera cosas impuras. Y por eso el reto del apóstol Pablo es no solo hacer morir estas cosas, sino vivificarnos en él y actuar. Yo quiero que entendamos, si hablamos de fornicación, que es toda relación ilícita, hablemos de las relaciones normales y practiquémoslas. Si hablamos de impureza, pensemos en lo negativo, pero pensemos en la pureza desde el punto de vista del corazón de Dios, cómo Él quiere que usted y yo vea. Recuerde que Él viene por una iglesia ¿cómo? Pura y sin mancha y sin arruga, y añade, irreprensible y en paz. Entonces la impureza no tiene lugar. La otra práctica que aparece aquí que no es deseable son pasiones desordenadas. Todo ser humano está sujeto a pasiones, buenas o malas, negativas o positivas. Cuán importante entonces es entender que con Cristo en nuestro corazón, con la palabra de Dios, con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestras vidas, debemos de aprender a pensar correctamente, a pensar sanamente. Y yo puedo decirle que cuando llegan pensamientos a su mente o a mi mente, nosotros podemos bloquearlos y en el nombre del Señor decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Ahora, yo no voy a ser tan a figurar como Santulón, como dirían muchos, de que no pensamos cosas malas. Claro, todo el mundo piensa cosas malas. A cada instante viene. Por ejemplo, puede que estés entrando al templo y de inmediato usted se fije cómo viene fulano y simplemente no le pareció la forma como se vistió y en su mente no lo dice, pero dice, y viene un caja fuerte porque tiene un montón de cambios, una camisa roja, una corbata azul, un pantalón negro, media de todo color. Hay gente que se fija en eso. ¿Es un mal pensamiento? ¿Es un buen pensamiento? No es bueno porque estás entrando en un lado de crítica, de censura, que trae la corbata de un lado. Yo muchas veces he encontrado con colegas que las corbatas vienen por allá todo, entonces despistadamente me acerco a él y digo, hermano, permítame acomodarse, porque en lugar de criticarlo era mejor hacer que se vea bonito, que se vea guapo, se le acomodo y sigue para adelante.
Igual pasa, todo pensamiento negativo llega. Pero ¿cuál es el trabajo suyo? Dejando el Espíritu Santo operar. Rechazar ese pensamiento negativo en el nombre del Señor, del carácter que sea. Pablo habla de otros pecados acá. Malos deseos. Hay buenos y malos deseos. Muchas veces nos llegan deseos, o pensamos en deseos, que tal vez no es que sea malo. Yo quiero un helicóptero, por ejemplo. ¿Es un mal deseo? No. ¿Pero para qué lo quiero? No tengo cómo mantenerlo. Tengo que pensar que es un pensamiento que llegó, que no es bueno ni malo, pero no tiene que ver nada conmigo. Pero puede que llegue otro pensamiento que no es tan bueno. Y tengo que tener la capacidad de rechazarlo, de decir, no corresponde a mi estilo de vida. Es imprescindible entender que hay prácticas deseables y prácticas no deseables. Es imprescindible entender que de nueva vida en Cristo somos llamados a rechazar este tipo de pensamientos inadecuados. Aparece también Pablo diciendo malos pensamientos, malos deseos, la avaricia. Ese es otro aspecto digno de valorar. Es un imperioso deseo de tener más y más y más. Una persona que es avaro es que todo lo que ve lo quiere. Si el vecino compró carro nuevo, el siguiente día tengo que tener un carro nuevo, porque tengo que estar a tono con él. En realidad no sería tanto asunto de estatus, sino que más bien un problema del corazón. Un amigo mío dice que si queremos conocer el corazón del hombre, que le pongamos plata en la mano. Se vuelve loco, no sabe qué hacer, o comienza a derrochar o hasta matar porque no saben manejar el asunto del dinero. La avaricia, la ambición los corroe. Y nótese, debe haber ambición en todo ser humano, pero todo con un punto de equilibrio. Y la avaricia es una actitud no deseable porque hace que tu corazón comience a caminar en direcciones totalmente equivocadas. Y ahí entonces se echa a perder un montón de valores, como hoy, por ejemplo. Hoy nos movemos en puros antivalores, nada de valores. Todo ha cambiado. Les decía que, seguimos igual, les decía que los valores de hoy ya son antivalores. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le dice bueno. Todo es relativo. Sin embargo, quiero que esta noche, entendamos correctamente de que todas estas prácticas, lo único que promueven, lo único que provocan, no es edificación, no es crecimiento espiritual, no es madurez espiritual, sino la ira de Dios. ¿Qué significa eso? El enojo de Dios. Y es muy peligroso porque en Hebreos, capítulo 10, nos ayuda a entender este detalle. Y quiero que lo leamos tal vez desde el versículo 26, que dice así: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino, escuche esto, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así era, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Escucha esto: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos ayude para huir, para escapar de la ira de Dios, porque es muy, pero muy peligroso. Y quizás esta noche es un buen momento para seguirle añadiendo cosas a este estilo de vida que no es lo que Dios realmente anhela. El castigo de Dios va a venir. Y recuerde una cosa: nosotros somos llamados a vivir una vida de fe, una vida de paz, una vida de luz, pero también en algún momento puede ser que le abramos puertas al enemigo y vamos a una vida de mucha lucha, de mucha dificultad y de muchas pruebas que no sabremos cómo manejar. Pero dice Pablo, no solamente dice haced morir, que es una sentencia ya dictada, sino que en el versículo que vamos a seguir leyendo, tal vez el versículo 8 dice: pero, dice Pablo, vosotros también anduvisteis en otro tiempo y vivíais en ellos, hablando de que el comportamiento anterior ya no tiene lugar en este. Verso 9 dice, 8, pero ahora aparece otra palabra: dejad. Ya no es morir, sino dejad.
dice, también vosotros todas estas cosas. Y hay otra lista que también no nos gusta mucho leerla, pero toca valorarlas. Primero, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, y ahí empieza el versículo 9. Y rápidamente, hagamos un ejercicio rápido. En función de un cambio de vida, nosotros nos tenemos que estar conscientes. Si el pastor nos lo dice, bien. Si un hermano me llama la atención, bien. Si en el discipulado me orientan, perfecto. Pero si no tenemos ya el texto sagrado que nos orienta en este respecto. Vea qué sencillo Pablo le dice a los de Colosenses. Bueno, ustedes tienen un montón de virtudes, pero también sé de algunos que son iracundos, que se enojan con facilidad. Tal vez usted dirá, no, pastor, yo soy muy pasivo, no me enojo. Y yo le creo. Pero el problema no es conmigo. El problema es con usted mismo y con Dios. ¿Qué pasa allá en la soledad? ¿Qué pasa allá en el campo? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en el lugar donde usted esté a solas? ¿Realmente es honesto decir, no me enojo, no voy a airarme? Sabiamente en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Y añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice? Que usted tiene derecho a estar airado, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas tiene el día? Es importante que usted piense. Antes de que el sol se ponga, usted tiene que buscar cómo hacer las paces. Pablo recomienda eso. Claro, hay gente que no espera que se pase el sol. Se pasan muchos soles todos los días y nadie pide perdón, nadie corrige nada. Y por eso el estilo de vida es una vida como seca espiritualmente, una vida de mucha lucha, una vida en donde pareciera que las oraciones no pasan del cielo raso. Hoy vamos a estar orando y es importante entender este contexto. La ira de nosotros, antes hablaba de la ira de Dios, la ira nuestra es la antesala a las raíces de amargura. Y hay cantidad de personas que viven saturadas de raíces de amargura y no tienen paz, no tienen gozo. Es más, viven bajo un estrés constante. Yo le animo esta noche para que reflexione. Nada de ira, no se enoje. Y si se enojó, pues sea un enojo pasajero. Yo le recomendaba el otro día que en las parejas es muy usual enojarse, la esposa se enoja, el esposo se enoja y pasa 1, 2, 3 días y lo castiga con no hablarle o viceversa. Nosotros hicimos una vez, mi esposa y yo, al principio un acuerdo. Cuando hay alguna situación que particularmente nos haya hecho enojar a los dos, nunca discutirlo en el momento del problema. Nos miramos a los ojos y ya sabíamos, hay que esperar 1 hora. Démosle tiempo 1 hora. Ahorita no es el momento de hablar porque nos vamos a agarrar del pelo y toda la cuestión. No vamos a hablar. Pero hemos descubierto que 1 hora después ya ni nos acordamos qué fue lo que pasó. O al rato sí, Merita, mira, mejor sentémonos, vamos a hablar, pero ya con cabeza fría, ya la sangre se bajó, ya todos los ánimos totalmente diferentes. Vieran cómo ayuda a una relación normal y edificada en este contexto. Solo un consejito. Pero Pablo dice, ira, enojo. Y yo sé que no le estoy hablando a personas que no se enojan. En algún momento por algo nos enojamos, hasta por algo que escuchamos. O pena ajena, un enojo ajeno. ¿Qué cola lo que hizo fulano y tal? No es con usted, pero a usted le dio, se enojó. Malicia. Este es otro término que tenemos que entender. Es una intención encubierta, en donde de alguna manera o se dice o se hace algo en contra de alguien para mi propio beneficio. Para mi propio beneficio. Debemos de tratar de evitar perjudicar a otras personas y a nosotros mismos con este tipo de comportamiento. Sí se debe ser malicioso en el contexto del tal vez correcto, decir, pienso que lo que está pasando aquí no está correcto, entonces mejor escapo. En este contexto, úselo. Pero también viene otra palabra que también nos llama la atención. Dice blasfemias. Mateo 12, versos 30, del 28 al 31 dice que el Señor perdona todo tipo de pecado. El único pecado que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted puede pecar contra Dios, contra el Padre y pide perdón y Él le perdona. ¿Pero por qué? No me pregunte. Dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hablar cosas en contra del Espíritu Santo o despersonalizarlo, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, blasfemar es comenzar a generar ofensas a una divinidad, en este caso a Dios, o por qué no un insulto a una persona, a un congénere
o alguien que puede ser muy cercano a usted. Que Dios nos ayude, porque también viene otra parte que es importante: las palabras deshonestas que salgan de vuestra boca. La boca tiene un detalle muy particular, que con la boca usted puede bendecir y también puede maldecir. Ahí entra en juego la lengua también. Pero recuerde esto, que por una palabra ociosa, dice la Escritura, que salga de vuestra boca, tenemos que dar cuenta al Señor. Entonces, evitemos el hablar incorrecto. La palabra lo dice, palabras deshonestas. Practiquemos la honestidad, practiquemos lo que es correcto. No usemos vulgaridades, no hablemos banalidades, no hablemos cosas que van a perjudicar. En el caso de los padres, absténgase de usar términos indebidos, porque tiene hijos que están poniéndole atención. En el caso de cualquier persona, no importa si es su hijo o no es su hija, pero hay niños que escuchan, y los niños repiten todo y lo aprenden como una esponjita. Entonces usted va a ser responsable de dar un mal ejemplo. Por eso es importante entender que todo lo que hagamos, la Biblia nos exhorta que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, el mismo Colosenses 3 lo dice, hacedlo para la gloria de Dios. Y yo añadiría, para edificación personal y de los demás. Y nos queda un último detalle para ir cerrando este capítulo ya, que tiene que ver con la parte A del versículo 9, que Pablo dice: no mintáis los unos a los otros. No, pastor, yo no practico la mentira. Pastor, a mí no me gusta la mentira. Yo estoy de acuerdo en que no le gusta, pero en que no la practique, eso está difícil. Porque en alguna manera, piensen esto, a veces sin querer mentimos. Una persona llegó y me dice: pastor, llego tal y tal, dígale a fulano tal que esté a la hora exacta, porque a esa hora yo voy a estar ahí. Y usted está ahí a la hora exacta, el otro fulano también, y la persona que llamó no llegó. Y el otro está volviéndolo a ver con ojos que se lo quiere comer. Usted me dijo que a esta hora estaba aquí. Y me está diciendo: usted es un mentiroso. Pero yo no mentí, simplemente di el mensaje que me dio el otro. El que falló fue aquel, pero me hizo mentir a mí. La mentira, Juan 4:44 dice, que habla muy fuerte, y yo quisiera que terminar con esto, no porque es fuerte la expresión, sino para que podamos entender la importancia de no mezclarnos con ese comportamiento inadecuado. Es importantísimo. Vea, Juan 8:44 dice de esta manera, y usted dirá: no, pero no es para mí, pero sí es para nosotros. Versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuche esto: él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Entonces el mentir me pone en una situación muy compleja a mí, como cristiano, porque dice que los que mienten sin ningún problema son catalogados hijos del diablo. Hijos del diablo. Yo pienso en cosas como estas. Usted dirá: no, pero yo soy hijo de Dios y por una mentira no me va a condenar. Bueno, cuidado. La Biblia habla claramente. Acuérdese del apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba allá aquel día que arrestaron a Jesús y apareció ahí en el escenario? Y uno de ellos dice: ah, ese estaba con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Claro, yo soy íntimo amigo de Jesús. No, ni lo conozco. Y ahí mintió. Y así sucesivamente mintió. ¿Cuántas veces? Varias veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Pero en un momento dado, el apóstol Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, yo he orado por ti porque el enemigo ha pedido para zarandearos. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento usted y yo podemos ser instrumento del enemigo. Y está Jesús en el huerto de Getsemaní orando y llorando con lágrimas como de sangre, porque no era que no quería hacer la voluntad del Padre, pero en su humanidad se estaba sintiendo dolido. Y Pedro quiso hacer una gran gracia y dice: Señor, no habrá otra forma de que esto suceda y que no tengas que morir. Y fue cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Porque el enemigo estaba usando a Pedro para tratar de trastocar el plan precioso que Dios había trazado a través de las edades, que era el sacrificio perfecto en la persona de Jesucristo. Entonces entendamos esto: blasfemias, palabras deshonestas, la mentira. Tal conducta lo único que hace es reflejar
un comportamiento no sano delante del Señor. Y Pablo es claro cuando le dice a los de Colosas: por estas cosas viene la ira de Dios, consecuencias trae este tipo de vida. Vivir como un ciudadano del reino implica que nosotros estamos en un mundo caótico, en un mundo desenfrenado, con valores invertidos o sin valores, con cosas totalmente horrendas, cambiando leyes de Dios, de las constituciones de los países, en fin, llamando la atención al enemigo de mil maneras. La enseñanza bíblica es que hay que permanecer firme en quien hemos creído. Por eso el apóstol Pablo dice: el que está firme, mire que no caiga. Ahora usted dirá: pastor, la enseñanza de hoy muy pertinente, pero no tiene que ver nada conmigo. Bueno, quiera Dios que así sea. Pero usted y yo estamos supeditados a que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, el ataque al enemigo llegue. Si usted no sabe cómo sorprender al enemigo, si usted no sabe cómo frenar las trampas del enemigo, fácilmente va a ser totalmente asediado y hasta poseído por el enemigo. Cuidado con eso, ¿verdad? Ustedes estarán diciendo: ¿cómo, pastor? ¿Que un cristiano puede ser poseído? Si le abre la puerta, claro que sí. Que tiene la ventaja de que usted mismo, si quisiera, puede ordenarle al enemigo que lo suelte y se vaya. Pero muchas veces no sucede así. Pero acuérdese de aquel caso que señala el Señor Jesús, cuando dice que aquel hombre que llegó y fue limpiada la casa y se echaron los demonios afuera y toda la cuestión, pero este hombre se apartó y volvió a vivir una vida equivocada, y su postrer estado, dice la Biblia, que llegó a ser peor que antes, porque ya no llegó un espíritu, llegaron 7 espíritus más. Cuidémonos, hermanos amados, de estas verdades gloriosas. Y quiero terminar con una frase que está en Timoteo, que es importantísimo entender cómo es que usted puede hacer que el enemigo huya de usted. ¿Qué dice la Escritura? Que me vino a la mente ahorita este pasaje, que dice: someteos pues a Dios. Está en Timoteo, nada más que no recuerdo ahorita la cita exactamente, pero dice: someteos pues a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Y el enemigo huirá de vosotros. Quiera el Señor ayudarnos a entender que esta noche el consejo de Dios es hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir una vida sobrenatural. Hacer morir ese tipo de prácticas indeseables y practicar lo honesto, lo puro, lo deseable. Hacer que el Espíritu de Dios envuelva nuestra vida de una manera tal que nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra oración en realidad estén llegando al trono mismo de la gracia. Recuerde que el enemigo lo único que lo hace huir no son los sustos que usted le pegue, es que cuando usted dobla rodillas y usted habla con el Señor, el enemigo sabe que no es nada, no puede hacer absolutamente nada. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Señor Jesús, hoy es un día en que también no solo estudiamos la palabra, sino que también nos acercamos hasta tu trono para agradecerte en primera instancia por todas las bendiciones que tú nos has dado y que nos darás. Pero también, Señor, para exaltar y magnificar tu nombre, por el consejo de tu palabra y por la oportunidad de poder decir: gracias desde ya, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Hoy más que nunca se nos avecinan situaciones muy difíciles con esta pandemia. No hay nada que parece indicar que va a descender, sino que va subiendo. Pero, Señor, para ti no hay nada imposible. Hasta aquí has guardado a tu pueblo, sigue guardándolo y guarda nuestro país. Y permite, oh Dios, que toda esta treta del enemigo sea deshecha en el nombre de Cristo y podamos vivir una vida que honre y magnifique tu nombre hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Juntos en oración. Queremos darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos para hacer este culto para la gloria del Señor y para el enriquecimiento de nuestras vidas. En esta noche nos proponemos orar por todas las peticiones que hay del pueblo tuyo, pero primeramente darte gracias, Dios, porque tu presencia ha estado con nosotros, nos has dirigido, nos has guardado, nos has dado de todo lo que necesitamos. Queremos exaltarte, queremos darte alabanzas a ti y gracias por tu fidelidad.
Señor, presentamos todas las personas que se encuentran delicadas de salud. Tú las conoces mejor que nosotros. Que por favor extiendas tu mano poderosa y ellos reciban esa respuesta de parte tuya. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás teniendo cuidado de todas las personas que se encuentran hospitalizadas, de los niños, de los adultos mayores, de todos los que se encuentran sin tener esperanza de vida. Oramos para que tu luz y tu salvación, tu sanidad llegue hacia ellos. También te damos gracias, Señor, porque podemos rogarte por las personas que tienen necesidad económica, que sus recursos han dejado de llegar, que tú suplas, Señor, de alguna forma lo que ellos necesitan. Rogamos también, Padre, por los que han perdido sus trabajos, que tú que eres el dador de la vida, de la salud, de todo lo que necesitamos, proveas para ellos. Te damos gracias por la confianza que podemos tener en ti, porque tu palabra dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado y ayudado será. Esa es nuestra confianza y oramos con toda certeza de que tus ojos y tus oídos están atentos al clamor de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de cada uno, está con nosotros y en nosotros. Por eso te agradecemos, buen Señor, toda tu misericordia, todo tu amor y toda tu fidelidad. Queremos honrarte, glorificarte y darte infinitas gracias, oh Señor. Amén y amén. Jehová Dios y Padre Celestial, en este momento me acerco a ti, al trono de la gracia, Padre, para darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque eres un Dios bueno, grande en misericordia y tardo para la ira, Padre. Gracias porque en medio de estos tiempos difíciles que hemos estado viviendo con esta pandemia, sentimos tu compañía, sentimos tu consuelo, Padre, tu bendición en todo momento. Te reconocemos, Dios, como ese Dios grande, fuerte, poderoso, Señor, que todos los puede, Señor, que tú con tu luz transformas esa oscuridad, Padre, y nos das visión de las cosas. Gracias, Señor. En este momento te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, porque somos malagradecidos contigo, Señor. Tú eres bueno en todo momento con nosotros y nosotros no siempre actuamos de la mejor manera, Padre. Permite que en estos momentos de dificultad, lejos de ser malagradecidos y protestar contra ti, Señor, salga lo mejor de nosotros para poder ayudar a las otras personas con los medios que tengamos, Señor. En este momento, Padre, sí te pedimos que ayudes a aquellas personas que están enfermas, Padre, a aquellas personas que tienen necesidad de trabajo, Señor, porque sabemos que la pandemia es el inicio, Señor, y que detrás de esta pandemia vienen otras situaciones que tal vez sean más difíciles, Señor, para el país y para el mundo entero. En este momento, Señor, te pido por estas situaciones de la gente que está sin trabajo, con necesidad, Señor, para que tú nos ayudes, para que ayudes a las personas que están en eminencia, a los presidentes, ministros, diputados y otros, Señor, a tomar las mejores decisiones para nuestro país, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Ayúdenos ahora que vamos a tener la oportunidad de regresar al templo, a alabarte, Señor, a hacerlo en espíritu y en verdad, cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud, pero que sea un tiempo agradable, Señor, donde nosotros podamos alabarte, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Adoraré
Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón te adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón te adoraré, Señor. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón te adoraré. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.